Siempre, hermanos, mi anhelo, mi deseo es que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que nos anime, que nos exhorte, que nos consuele, que nos dé lo que necesitamos para seguir adelante. Y mientras oraba y le pedía al Señor dirección acerca de lo que quería que compartiera con ustedes en esta noche, me llevaba a uno de los salmos maravillosos que muchos de ustedes creo que ya han leído, y es el Salmo 42. Vamos a leer este salmo. Hay una enseñanza bien importante y quizás básica, hermano, en este salmo, pero que de verdad es necesario que nosotros comprendamos la necesidad que tenemos de predicarnos a nosotros mismos. Fíjese que yo no sé si usted es consciente de esto, pero la persona con la que usted habla más es con usted misma. Todo el tiempo, todos los días. La persona que lo influencia más a usted no son los demás, es usted mismo. Nosotros hablamos con nosotros mismos muchas horas, todos los días. Y si nosotros nos desanimamos nosotros mismos, llegamos, hermanos, a estar desconsolados, abatidos, afligidos, turbados por lo que nosotros mismos nos decimos en nuestros pensamientos. Así que quiero que leamos este salmo y quiero hablar acerca de eso con la ayuda del Señor en esta noche. Predícate el Evangelio a ti mismo. Prediquémonos, necesitamos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Fíjense que erróneamente nosotros hemos llegado a pensar de que el Evangelio es para los que están afuera, para los que están perdidos, y que para nosotros los cristianos hay otra cosa mejor que el Evangelio. Y eso es un grave error, porque nosotros nunca dejamos de necesitar el Evangelio como creyentes. La Biblia dice que el poder de Dios está en el Evangelio. Pero nosotros pensamos, hoy va a haber una predicación evangelística, es decir, va a estar para los que no son cristianos, para nosotros los cristianos, y el Evangelio como que ya no es necesario. Y yo quiero que veamos que eso no es cierto, que necesitamos predicarnos el Evangelio. Así que le invito a que vaya conmigo y me acompañe y que leamos este salmo juntos, y lo vamos a leer todo, iniciando en el versículo 1, Salmo 42. Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía
Padre, Señor, hemos leído tu palabra, Dios mío, y el hecho de leerla, oh Dios mío, quebranta nuestro corazón. Oh Padre nuestro, Espíritu Santo, ven y háblanos, consuélanos, edifícanos. Abba, Padre, tú eres nuestro Padre, necesitamos de ti, somos tus hijos, Señor. Tú conoces la condición por la cual, Dios mío, Señor, estamos aquí. Tú conoces cómo hemos llegado a este lugar, Señor. Te ruego, Dios mío, que a través de tu palabra tú puedas consolarnos, animarnos, Señor. Darnos fuerzas para seguir adelante. Ayúdanos, Dios mío, Señor, en esta hora. Ayuda al predicador, Señor, a exponer tu palabra. Abba, Padre, Espíritu Santo, ven. Toma mis labios, toma mi vida, Señor, como que fuera un micrófono, Señor, y habla a tu pueblo, Señor. Que solamente tú puedes hacerlo, Dios mío. Y nos acercamos a ti confiando que tú lo harás. Porque a ti te complace, Señor, bendecir a tu pueblo. Y aquí tu pueblo, Señor. Delante de ti estamos para que tú nos hables y nos edifiques. Para que tú lo hagas para tu gloria y para tu honra, Señor, y para nuestro beneficio. Hazlo, Dios mío, porque necesitamos escuchar de ti en esta hora. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Así que, como le decía, he titulado esta enseñanza, predícate el Evangelio a ti mismo. Mire, nosotros, como le decía, hermanos, somos nuestra mayor influencia. Nos hablamos todo el tiempo. Y tristemente, hermanos, debemos reconocer que la mayor parte de nuestros problemas y de nuestras preocupaciones se debe al hecho de que nosotros estamos escuchándonos a nosotros mismos en vez de hablarnos a nosotros mismos. Y de ahí resultan la mayoría de nuestros problemas. ¿Qué piensa usted que es el afán? El afán no es otra cosa que estar meditando en las cosas que me pueden pasar a mí mañana. Yo empiezo a darle vuelta a mi cabeza y a hablarle a mi propia alma cosas negativas al punto que me lleva a una aflicción y yo termino de verdad afligido, angustiado por lo que me puede pasar mañana, cuando ni siquiera sé si mañana voy a estar vivo. Y la mayoría de los problemas que nosotros, hermanos, enfrentamos, lo enfrentamos porque nos estamos escuchando a nosotros mismos en vez de hablarnos las verdades de la palabra a nosotros mismos. Y esto el Señor me lo ha estado recordando últimamente más, porque sabe, la vida cristiana, hermanos, es una vida de luchas, de pruebas, de dificultades. El Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. No siempre es gozo, hay veces que tenemos que pasar dificultades. Y por esa razón es sumamente importante que aprendamos a predicarnos el Evangelio a nosotros mismos todos los días. ¿Por qué? Porque no siempre las cosas van bien. Hay veces que las cosas, hermanos, se ponen feas. ¿O no es cierto, hermano, que a veces nos desanimamos? Porque a veces nos enfermamos. Porque a veces tenemos que luchar con problemas de nuestros hijos, de nuestros matrimonios, del trabajo. ¿Y qué hacemos cuando pasa eso? ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? Porque otra vez, quien nos influencia más somos nosotros mismos, nos hablamos todo el tiempo. Y sabe, esto es precisamente lo que el salmista hace en este pasaje que leímos. Él se predica a él mismo. Y lo hace a pesar de la situación, a pesar de la dificultad por la que estaba pasando. Porque si usted puso atención al salmo que leímos, el salmista se sentía lejos de Dios. Él se sentía abandonado por Dios. Se sentía olvidado por Dios. El salmista sentía que su alma estaba angustiada.
estaba desanimado. ¿Sí puso atención a lo que él dice, cómo él se expresa a Dios? Él está haciendo preguntas. ¿Por qué, Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me siento tan solo? Yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado y ha preguntado eso. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Dónde está Dios? ¿Quién me ha dejado solo? Me siento solo. Esa era la situación del salmista. Pero, ¿sabe? Él no se queda ahí, él no se queda en la angustia, él no se queda en la dificultad, él hace algo. Él hace algo que nosotros debemos de copiar. Porque toda la escritura está aquí para nuestro beneficio y para nuestra instrucción. Y lo primero que él dice en el versículo, el salmista, lo que él dice en el versículo 1 y 2, es que él se siente lejos de Dios. Mire cómo dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré, dice, y me presentaré delante de Dios? ¿Sabe? El salmista no solamente anhelaba que Dios lo librara del problema y la dificultad, sino que él anhelaba que su alma fuera saciada. Él tenía sed de Dios. Así dice, como un venado está sediento por las aguas del arroyo, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él tenía sed de Dios. Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Muchos buscan a Dios simplemente para que los libre de la aflicción, para que les quite la dificultad. Pero solamente aquel que ha experimentado un nuevo nacimiento, una regeneración, puede anhelar no solo que Dios lo libre de la dificultad, sino anhelar a Dios. Porque ¿sabe usted que no toda la gente anhela a Dios? Hay gente que anhela que Dios lo libre de la dificultad, pero no anhelan a Dios. Y este hombre no solamente anhelaba y pedía que Dios lo librara de la aflicción, él decía: mi alma te anhela, oh Dios. Tengo sed de ti. Se sentía lejos de Dios. Yo sé que aquí hay hermanos que han recorrido este camino por mucho más largo tiempo que yo, y han pasado cosas mucho más difíciles que las que yo he tenido que pasar. Y ellos son testigos de que a veces enfrentamos dificultades y a veces sentimos como que nos falta, como que Dios está lejos de nosotros y nuestra alma anhela al Señor. Esa era la condición del salmista. Pero aparte de eso, él dice que se sentía abandonado por Dios. Miren lo que dice el versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Qué le dice a usted? Que este hombre lloraba día y noche. Se sentía triste, estaba angustiado. Era una situación difícil la que estaba pasando. Y aparte de eso, tenía que escuchar la burla de los otros que le decían: ¿dónde está tu Dios? ¿A dónde está el Dios al que tú adoras? Al Dios que sirve. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahora que lo necesitas? Porque siempre hay burladores que le echan, ¿verdad?, gasolina al fuego. Cuando ven que la situación está difícil, lo que hacen es acusarnos y dicen: ¿y tu Dios? El Dios grande que tú dices que tienes, ¿dónde está? Y esta era la situación de este hombre. No solamente se sentía abandonado, sino que se sentía angustiado. En el versículo 6 dice: Dios mío, mi alma está batida dentro de mí. Estaba angustiado, estaba abatido. Se sentía olvidado por Dios. En el versículo 9 dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué? Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado? Dice: por la persecución del enemigo. Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? No te siento, no te veo. ¿Dónde estás? Y a veces, hermanos, cuando las cosas están difíciles, nosotros también nos preguntamos: ¿dónde estás?
qué me has dejado solo? Este hombre estaba de verdad desanimado, estaba triste, angustiado. Pero sabe, en medio de la angustia, él se acordaba de que su Dios era un Dios real. En el versículo 10 dice, ¿con quién? Dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? Pero sabe, él no se queda ahí, sino que él dice, en el versículo 11, pregunta, dice, y empieza a predicarse. Dice, alma, ¿qué te abates? ¿Nunca ha hecho eso usted? El que está afligido y empieza a decir, pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estás abatido? A ver, razonemos, platiquemos. Y como que usted le dice a usted mismo, ok, escúchame, te voy a hablar. Hermano, hacemos eso todo el tiempo. ¿Y sabe qué? Deberíamos de practicarlo más seguido y decir, ¿sabe qué? Escúchame. Ya no te voy a escuchar más ahora, yo te voy a hablar a ti. Y él empieza diciendo y predicándole a su propia alma. Mire, este versículo 11 lo repite en el versículo 5 también. La misma frase, 2 veces. Y esto es como él responde, él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Dice, espera en Dios. Tranquilo, espera en Dios. Porque aún, dice, Dios no ha terminado contigo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Dice, salvación mía y Dios mío. Y esto es lo que este hombre hace en medio de la angustia, en medio de la aflicción. Se habla a él mismo, se predica a él mismo, se consuela a él mismo. Y le habla a su alma. Y le dice, alma, ahora escúchame tú, porque yo te voy a hablar. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué? A ver, ¿y acaso no tienes un Dios grande que es tu Salvador y que Él ha de librarte? ¿Sabe usted que David hacía esto mismo? Si usted lee el Salmo 103, David le habla a su alma también. Y le da una orden a su alma. Y le dice, alma, bendice al Señor. Y bendiga, dice él, todo mi ser, su santo nombre. Bendícele, dice el alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza a recordarse a él mismo todo lo que Dios había hecho por él. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer con nosotros, alma. Acuérdate de lo que Dios ha hecho por ti. Bendícelo. ¿Por qué? Porque Él es el que perdona tus iniquidades. Porque Él es el que rescata del hoyo tu vida. Porque Él es el que te corona de favores y de misericordias. Porque Él es el que sacia de bien tu boca. Y David empieza a predicarle a su alma y a recordarle a su alma lo que Dios había hecho. ¿Sabe lo que David está haciendo en este salmo? Está predicándose el evangelio a él mismo. Porque si usted pone atención a lo que David dice, por ejemplo, en el versículo 8 del Salmo 103 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Ahora escuche esto, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dice, alma, no te olvides que Dios no te ha pagado de acuerdo a lo que tú mereces, sino que Él ha sido misericordioso y lento para la ira. No lo olvides. Le está hablando a su propia alma. Y luego le recuerda y le dice, en el versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Le dice, ¿sabes, alma? Dios te ha perdonado y tomó todos tus pecados y los lanzó a la profundidad de la mar. No te olvides de eso. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros nos olvidamos.
Y nuestro hermano Agustín uno de estos días predicaba que no tenemos que recordar. Y si recordamos el pasado, tenemos que recordar lo que somos ahora. Porque si simplemente recordamos lo que éramos y nos quedamos ahí, nos vamos a desanimar y nos vamos de verdad a frustrar, porque ¿quiénes éramos nosotros antes? Y si vamos a recordar nuestro pasado, que sea solamente para recordarle a nuestra alma lo que éramos y lo que somos ahora en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Y las cosas viejas. Y David le recuerda a su alma y le dice: alma, no te olvides de lo que eras. Es cierto, Dios no te ha pagado conforme a tus rebeliones, pero Él tomó tus pecados y los lanzó a la profundidad de la mar. Y le habla a su alma. Y esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. David de verdad conocía a Dios. ¿Sabe? Los salmos son maravillosos y nos dan unas enseñanzas que uno dice: wow, este hombre de verdad entendía lo que Dios era y lo que Dios había hecho en su vida. En el Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos la revelación del Nuevo Testamento, lo cual es mucho mejor, porque ahora podemos ver claramente lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Pero hermanos, pero el Evangelio es más que palabras. Debemos de recordarnos estas verdades todos los días. Si no, ¿sabe qué? Nos desanimamos, nos frustramos, nos desconsolamos, porque simplemente vemos lo malo de nosotros y no vemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, ¿qué hace David? Le predica a su alma y le da una orden a su alma. Le dice: alma, no te olvides, acuérdate de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por ti. No olvides ninguno, le dice, de sus beneficios, ni uno solo. ¿Y cuál es el primero que le menciona? Él es quien perdona. Eso es lo primero que debemos de acordarnos. Ahora, cuán importante es, hermanos, aprender a predicarnos la verdad a nosotros mismos, porque la mayor parte de nuestros problemas y de nuestras preocupaciones se debe al hecho de que nos estamos escuchando a nosotros mismos en lugar de hablarnos a nosotros mismos. De verdad, pareciera tan sencillo, pero eso, hermanos, es tan necesario. Recordarnos la verdad de Dios a nosotros todos los días. Yo en un tiempo pensaba también que el Evangelio era para los de afuera, para los inconversos. Pero no, el Evangelio es para nosotros. Es el Evangelio lo que nos sostiene todos los días. ¿Y sabe? Dije que no iba a predicar mucho, así que voy a pasar a lo que es la aplicación. Y aquí podríamos seguir hablando más acerca del Salmo, pero lo que yo quiero es que nosotros apliquemos esta verdad a nuestra vida. Y a manera de aplicación, hermanos, preguntémonos esto: ¿qué nos predicamos a nosotros mismos cuando la aflicción toca nuestra puerta? ¿Qué sabe? Si no ha tocado, puede ser que llegue. Y si ya está ahí, ¿qué se está predicando usted? ¿A dónde vamos, hermanos, cuando pasamos por momentos de enfermedad? O cuando enfrentamos un fracaso en la vida, ¿a dónde vamos? O cuando tenemos la pérdida de un ser amado, o cuando tenemos problemas con nuestros hijos, o problemas en el matrimonio. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos decimos a nosotros mismos en ese momento? Cuando tenemos tentaciones, cuando el diablo viene y nos acusa y nos quiere desanimar, ¿qué nos decimos a nosotros? ¿Qué nos predicamos? Que de una o de otra manera la dificultad viene, llega a nuestra casa, toca la puerta de nuestra casa. ¿Y sabe qué? No pide permiso, hermano. ¿Y qué hacemos en ese momento? ¿A dónde vamos? ¿A dónde iré? Digo, ¿a dónde iremos? Preguntó Pedro. Y la respuesta es: Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde más iremos? Si no al Señor.
porque solamente Él es el único que puede ayudarnos. Y en momentos de dificultad, hermanos, debemos de predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. ¿Sabe? La Biblia claramente dice que es necesario que a través de luchas, tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Pero no terminó ahí, dijo: confiad. ¿En quién? En Él. Dijo: yo he vencido al mundo. Pedro dijo: solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabe? Hay alguien que nos puede ayudar, pero debemos de confiar en Él y debemos de recordar lo que Él ha dicho. Debemos de predicarnos estas verdades a nosotros mismos para que el Señor nos consuele, nos fortalezca y nos anime. Y a manera, hermanos, de ilustración, o no de ilustración, sino de aplicación, me gustaría mencionar 5 maneras de predicarnos el Evangelio a nosotros mismos, usando 5 términos o 5 palabras que la Biblia usa para describir el Evangelio o lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en la clase de los jóvenes he estado hablando de cada una de estas palabras o de estos términos, y espero quizás algún día tenga la oportunidad aquí de dar esas enseñanzas también, porque la verdad han bendecido mi vida. Y las palabras que la Biblia usa para describir lo que el Señor ha hecho, para describir la salvación, el Evangelio, hay más, pero nomás escogí 5. La primera es el perdón. La segunda es justificación. La tercera es redención. La cuarta es reconciliación. Y la quinta es adopción. Esas palabras están aquí. Y para algunos de nosotros son palabras medias raras, pero ¿sabe? Cuando nosotros indagamos y nos damos cuenta de la verdad maravillosa que nos dan estas palabras que la Biblia usa para describir la obra de Dios en nosotros y por nosotros. Así que lo primero que vamos a ver es el perdón. Hermano, y si hay algo que debemos recordarnos a nosotros mismos una y otra vez, es que hay esperanza para los pecadores. Hay esperanza para los pecadores. Cristo no vino por gente buena, Él vino por pecadores. Hay esperanza para los pecadores. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros pecamos, pero hay una promesa. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esa es una promesa ¿para quiénes? Para los pecadores. ¿Cuántos de nosotros calificamos ahí en esa palabra pecadores? ¿Qué hacemos con nuestra culpa, hermano? ¿Dónde vamos cuando nos sentimos culpables? ¿A dónde? Cristo. ¿Hay esperanza para nosotros? Claro que sí. ¿Hay esperanza para nuestros hijos? Sí. ¿Por qué? Porque ellos también son pecadores. ¿Hay esperanza para los que están afuera? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dijo: no he venido a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Hermanos, y todos nosotros calificamos. Y debemos de recordarnos esto a nosotros mismos. Mire, y confesar nuestros pecados no es otra cosa que decir lo mismo que Dios dice. ¿Sabe qué dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8? Juan escribe que si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios no está en nosotros. Porque Dios dice que todos nosotros hemos pecado. Y si usted dice otra cosa, usted está diciendo que Dios es mentiroso. Entonces, estar de acuerdo con Dios es reconocer que Dios tiene la razón y que nosotros somos pecadores. Todos, desde que nacemos, mentimos, somos autosuficientes,
arrogantes, orgullosos. Y no hemos cambiado, hermano, seguimos siendo pecadores. Pero ¿sabe qué? Hay esperanza para los pecadores. O sea, hay esperanza para nosotros, porque nosotros somos pecadores. Y nunca debemos olvidar eso. Porque hay gente que se le olvida, y como se le olvida que ellos son pecadores, condenan a otros pecadores, porque no practican el mismo pecado que ellos. Pero también son pecadores. ¿Sabe qué veo en la Biblia? Que Dios recibe a los pecadores. Entonces, ¿a dónde vamos a correr cuando fallamos? Hay que correr a Él, no huir de Él. ¿A dónde iremos si nos vamos? ¿A dónde? Si solamente en Cristo hay palabras de vida eterna, si solamente en Él hay salvación. No huyamos de Él, vayamos hacia Él y digamos: Señor, tú me conoces como soy. Pero yo entiendo que tú dices que si confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo, tu Hijo, me limpia de todo pecado. Y limpia nuestras conciencias y nos da la fuerza para seguir adelante. Eso es lo que David escribe en el Salmo 103 y en el Salmo 51. Lee el Salmo 51 y se dará cuenta de cómo David se expresa de su pecado. Y él dice: he pecado delante de ti, solamente en contra de ti he pecado. Pero luego le pide, límpiame, purifícame con hisopo y seré limpio. Dice: lávame, dice: restáurame, pon un espíritu recto dentro de mí. Él conocía a Dios, había pecado. ¿Sabe? Nosotros fallamos también, ¿no es cierto? Si decimos que no, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Hay gente que se atreve a decir eso. Yo he conocido gente que dice que ellos ya no pecan. Y yo les leo ese versículo. Ahora, la otra palabra, hermanos, que la Biblia usa y que nosotros debemos de recordarnos es la palabra justificación. Ahora, yo no voy así como por decirlo, como abuelo de pájaro, así por arriba, no voy a profundizar en ninguno de estos, porque lo que yo quiero es que nosotros veamos un panorama amplio de estas palabras y que podamos recordarnos a nosotros mismos estas verdades cuando sea necesario. Porque la segunda cosa que debemos recordar es que Dios está con nosotros, por nosotros y en nosotros. Y por eso nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Nada. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido justificados. Es decir, hemos sido declarados delante de Dios inocentes. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la deuda que nosotros teníamos. Yo quiero que nosotros veamos un pasaje en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 31. Este pasaje es bien conocido, pero debemos de predicarnos a nosotros mismos cuando sea necesario. Romanos 8:31 dice así: si Dios es por nosotros, pregunta Pablo, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién es mayor que Dios? Y luego argumenta, dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sabe? Dios llegó al punto de entregar a su propio Hijo por pecadores, que no solamente éramos pecadores, sino que sabe que éramos enemigos de Dios. Aborrecíamos a Dios. Y Dios nos amó cuando éramos sus enemigos. ¿Usted cree que no nos va a amar ahora que somos sus hijos? Si Dios dio a su Hijo cuando nosotros lo odiábamos a Él, ¿usted cree que ahora Él no nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos? Y Pablo continúa en el versículo 33. Pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿El diablo? Sí, Él es el acusador de los hermanos. Pero ¿sabe qué dice Pablo? Dios es el que justifica. Y pregunta: ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condena? Dios condena, pero Él también justifica. Y Cristo nos ha justificado por medio de la fe.
¿Quién es el que condenará?, pregunta Pablo. Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hay un acusador, claro que sí, el diablo, pero hay un defensor, hay un abogado que intercede por nosotros, y su nombre es Jesucristo. Él resucitó de entre los muertos. Él vive y vive para interceder por nosotros. ¿Quién nos puede condenar? El que nos puede condenar es nuestro defensor, es nuestro abogado, quien nos defiende. Y esto debemos de recordarnos a nosotros mismos, porque Pablo continúa diciendo: ¿quién nos separará entonces del amor de Cristo? Si esa es la realidad. Y él hace una lista aquí: pregunta, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes, dice él, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es él? Cristo. Entregó su vida por nosotros. Por lo cual, dice Pablo, como conclusión, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque el único que nos puede condenar está con nosotros e intercede por nosotros. Y la Biblia dice que nosotros hemos sido justificados, es decir, hemos sido declarados justos en el tribunal. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó nuestra deuda y nosotros éramos reos de la ira de Dios, pero Cristo dijo: yo pago la deuda de él. Y la Biblia dice que él tomó el acta de nuestros pecados, toda la lista de nuestros pecados la tomó y la clavó en la cruz, y murió en la cruz con la lista de sus pecados y dijo: tu deuda ha sido cancelada. Gracias, Señor. Y cuando el diablo llega y dice: este es un pecador, yo digo: sí es cierto, pero Cristo pagó por mis pecados. Y por los suyos también. Y esto debemos de recordarnos a nosotros mismos, porque esto es lo que nos va a dar la seguridad de quién somos. Y cuando estemos seguros de quién somos, vamos a vivir de acuerdo a esa identidad. Porque sabe, el diablo es mentiroso y acusador, y nos acusa. Y algunas veces le creemos las mentiras que nos dice. Pero debemos de recordarnos que nosotros hemos sido perdonados ya. ¿Por qué? Porque Cristo nos amó y entregó su vida cuando nosotros lo odiábamos, éramos sus enemigos, y Él nos amó. ¿Cuánto más ahora? Porque la tercera verdad que debemos de predicarnos a nosotros mismos es que hemos sido redimidos. Y esa palabra es quizás un poco más conocida. Nosotros hemos sido redimidos. Eso quiere decir comprados. Y lo que esta palabra implica es que nosotros éramos esclavos. Y la Biblia dice que éramos esclavos del pecado. Pero Cristo nos compró, nos redimió. Ya no somos esclavos de Satanás ni del pecado, porque ahora hemos sido comprados a precio de sangre, y nuestro dueño es otro. Ya no somos más esclavos del temor ni de Satanás, ni debemos de obedecer a Satanás, porque ahora nuestro amo, nuestro dueño es Jesucristo. Amén. Amén. Y hemos sido redimidos, es decir, comprados por Cristo. Él nos compró. ¿Sabe? La gente no le gusta verse como esclavos, pero ¿sabe? Toda la humanidad nace bajo esclavitud, y nosotros éramos esclavos del pecado. Pero la gente piensa que es libre porque siempre hacen lo que quieren, pero no se dan cuenta que la esclavitud consiste en que yo soy esclavo de yo.
O sea, lo que a mí me arrastra al pecado es el pecado que está dentro de mí. Y lo que Cristo hace cuando me liberta es que me liberta ¿de quién? De mí mismo. Porque las concupiscencias y el pecado está dentro de mí. Cristo viene y nos liberta, rompe las cadenas del pecado y nos hace libres. ¿Por qué creen que la gente hace lo que quiere? Y dice, bueno, yo hago lo que quiero. Y es cierto, y por eso es que se sienten libres. Pero no se dan cuenta que ellos son esclavos de sus mismos deseos. Y sus deseos los llevan al mal. Hermano, cuando yo estaba en el mundo, yo casi me fumaba una cajetilla de cigarros diarios. Y saben, la misma cajetilla dice que fumar da cáncer. Toda la gente sabe eso. Y yo compraba los cigarros para matarme yo mismo. Y así hacía muchas cosas que sabía que me hacían daño, pero yo reclamaba ser libre para hacer lo que yo quería. Mentiras. La gente se esclava de sus mismas pasiones. Pero Cristo nos redimió, nos compró. Mire lo que dice este pasaje en 1 Corintios, capítulo 6. Ese reloj sigue avanzando rápido. Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pregunta Pablo. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos compró para Él. Tenemos un nuevo dueño, un nuevo amo. Y debemos de predicarnos esta verdad y recordarle al diablo cada vez que venga a querernos hacer pecar, ¿sabes? Yo ya no soy tu esclavo. No tienes que venir a darme órdenes, porque ¿sabes? El diablo llega a querernos dar órdenes todavía. Y dice, haz eso. Como que fuera nuestro amo todavía. Y entonces debemos de recordarnos esta verdad y recordarle al diablo, ¿sabes? Yo ya cambié de dueño. Ahora yo soy esclavo de Cristo. Porque Él me compró. Mis manos le pertenecen a Dios. Mis ojos le pertenecen a Dios. Así que vete. No te pertenezco más a ti. Fuera. Aléjate de mí. Hay veces que tenemos que pelear así. Porque el diablo insiste en esclavizarnos otra vez. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero a mí me ha pasado muchas veces. Y el diablo llega a quererme decir lo que tengo que hacer, los mismos pecados que practicaba antes. Le digo, tengo que decir, no. No. Aléjate de mí, ya no te pertenezco a ti. Porque Dios me compró con su sangre. Cambié de dueño. Ya no soy más tu esclavo. No me tienes que dar órdenes. Y eso es lo que Pablo escribe en el libro de Romanos capítulo 6. Cuando tenga tiempo, lea. Porque él habla ahí de que en otro tiempo nosotros éramos esclavos del pecado, pero que ahora dice que no debemos de someternos porque hemos sido libertados del pecado. Y ahora voluntariamente nos hemos hecho esclavos de la justicia, esclavos de Cristo. Y a Él le servimos voluntariamente. Porque el Señor es nuestro Señor. O sea que nosotros seguimos siendo esclavos. Pero el amo que tenemos ahora es un amo bueno, que nos ama y nos cuida, ¿no es así? Y nos ayuda. Y el amo que teníamos antes, ¿sabe lo que él hace? Matar, robar y destruir. Eso hace. Y trata mal a los que tiene bajo esclavitud. Pero ahora nosotros somos esclavos de Cristo y Él nos ama y nos cuida y nos protege y nos ayuda. Dígame si estas no son cosas que nosotros debemos de recordarnos a nosotros mismos más seguido. Ahora, la cuarta cosa, o la cuarta verdad que debemos recordarnos a nosotros mismos, es que no solamente somos siervos de Cristo, sino que hemos sido hechos amigos. Hemos sido reconciliados con Dios. Si hemos sido reconciliados es porque estábamos como estábamos peleados con Dios, éramos enemigos de Dios. Y a la gente no le gusta verse como enemigos de Dios, pero sabe, antes que no estábamos en Cristo éramos enemigos de Dios. No éramos amigos de Dios, pero
Dios nos reconcilió con Él mismo a través de la obra de Cristo. La gente piensa que son amigos de Dios. No, el que no está en Cristo es enemigo de Dios. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces la Biblia afirma que nosotros fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, pero también la Biblia habla de que a causa de nuestro pecado nosotros quedamos separados de la gloria de Dios, quedamos enemistados con Dios, y Dios en su amor y en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo. ¿Sabe para qué? Para reconciliarnos con Él mismo, para hacer las paces entre nosotros. Por eso es que Él es el mediador entre Dios y nosotros los hombres. ¿Qué es lo que Él hace? Nos pone en paz con Dios. Justificados pues por la fe, dice que tenemos paz para con Dios. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Jesucristo. Y uno de los pasajes más maravillosos para mí es uno que está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21. Esto es lo que la Biblia le llama la reconciliación. Escucha lo que dice este pasaje. Versículo 18. Y todo esto, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Escuche esto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y lo que este versículo último dice es que Jesucristo, que era perfecto y que nunca pecó, Dios lo trató como pecador para podernos reconciliar consigo mismo. Y en la cruz Dios trató a su Hijo como que fuera un culpable y derramó su ira sobre Él para perdonar culpables como nosotros, para que ahora podamos tener paz con Él. Eso es lo que Dios hizo. Él nos reconcilió por medio de Jesucristo. Lo trató como culpable, siendo inocente. El justo murió por los injustos. Barrabás quedó libre de la muerte, pero Cristo tuvo que ocupar el lugar que Barrabás merecía. ¿Sabe? Cristo ocupó el lugar de pecadores. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Y sabe, Dios no solamente nos ha reconciliado con Él, sino que también sabe qué ha hecho. Que dice que Dios nos encargó a nosotros el mensaje de la reconciliación. Es decir, Dios dice: ahora que tú has sido reconciliado, ve y lleva el evangelio y reconcilia también a otros. Y por eso es que el pasaje que leímos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, como que Dios le dice: ok, ahora ves, tú eres embajador del reino de los cielos, ve en mi nombre y dile a esta persona: en mi nombre, reconcíliate con Dios. Pero díselo rogando, como que si yo rogara por ti, con lágrimas, reconciliado con Dios. Bueno, ¿se da cuenta de lo que nosotros somos? No solamente hemos sido reconciliados, sino que Dios dice: ahora tú eres mi embajador. Ve en mi nombre y reconcilia a los demás conmigo. Como que si yo rogase por medio de ti, reconciliados con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Qué maravilloso.
Somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. Así que nuestro llamado es a rogar a todos los hombres en nombre de nuestro Señor y Rey Jesucristo reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque Él viene. Y con Él también viene su ira. Y el llamado es: escapen de la ira venidera. Y el que no esté reconciliado con Dios, lo único que le espera es la ira de Dios. La ira de Dios. Y nosotros hemos sido reconciliados y hemos escapado de la ira. Ahora somos embajadores del Rey y vamos en nombre de Él a decirle a los demás: reconcíliate con Dios. Hay un mediador. Él preparó el camino para que tú quites toda enemistad y te hagas amigo de Dios por medio de Cristo. Eso es el Evangelio. Eso es lo que Dios ha hecho, nos ha reconciliado. Somos sus amigos, no solamente esclavos, amigos de Dios. Amigos de Dios. Y por último, la verdad que debemos predicarnos todos los días es que hemos sido adoptados como hijos de Dios, que somos escogidos de Dios, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice la Biblia. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Hemos sido adoptados. ¿Sabe qué significa eso? Que somos hijos. Pero ¿sabe qué también implica esto? Que no éramos hijos antes. Y que no toda la gente es hijo de Dios. Porque Juan dice que a los que le recibieron, a los que creen en Él, Dios les dio el privilegio, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y nosotros somos sus hijos. Él nos adoptó. Y sabe, cuando alguien adopta a alguien, lo elige, lo mira y dice: quiero este. ¿Y sabe qué significa eso? Que lo ama antes de adoptarlo. ¿No será que Dios nos amó? Y nos eligió y nos planeó. Y dijo: yo te quiero a ti para mí, en mi reino. Bueno, esto es maravilloso, saber que somos hijos de Dios, que somos adoptados por Dios, que Él nos ama. Él nos ama. Él planeó su iglesia y en ese plan nos incluyó a nosotros. ¿Por qué? Porque nos amó. Porque dijo: te quiero conmigo, te amo. Simplemente porque te amo, quiero que estés conmigo, que sea nación santa, un pueblo adquirido para mí, para que anuncie las virtudes mías, para que les deje conocer a otros quién es tu Dios. Y por eso es que a veces, hermanos, cuando recuerdo de esto, de repente me veo diciendo: Abba, Padre, porque es como: Padre, gracias, porque soy tu hijo. Es cierto, a veces no me comporto como uno, pero soy tu hijo. Perdóname, ayúdame. Soy tu hijo. Gracias por amarme. Miren lo que escribe Pablo en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo lo hizo? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué hizo esto Él? Para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, para que nosotros lo glorifiquemos, le demos honra, le demos gloria y demos a conocer a otros quién es nuestro Dios. Somos sus hijos. Nos ha adoptado, nos ha amado. No solo eso, ¿sabe? Cuando el Señor nos adopta, ¿sabe qué hace? Él nos sella, nos da el sello del Espíritu Santo. Es como un down payment que dice: tú eres mío, yo empecé en ti la buena obra, prometo terminar lo que empecé en ti. Y no depende de nosotros, depende
depende de Él, porque Él nos escogió. ¿Cuándo? Somos sus hijos. Él nos amó y dice: tú eres mío, voy a poner un sello en ti, que es mi Espíritu Santo. Y esas son las arras, es como un down payment. Es como cuando usted ve al dealer y dice: quiero ese carro. Dice: ok, tienes que dar un down payment. Ok, yo me comprometo, aquí está mi down payment, firmo que voy a seguir haciendo los pagos. Bueno, nosotros fallamos, pero sabe que Dios no falla. Dios no falla, y Él dice: tú eres mío, te amo, te adopté como mi hijo, eres mío. Te voy a tratar como hijo, con amor, a veces con disciplina, pero ¿saben? Él es nuestro Padre. Los padres aquí, hermanos, ¿acaso usted le dice a su hijo: ¿sabes qué, hijo? Tú ya no eres mi hijo porque no más? No hacemos eso. Muy malo que sean nuestros hijos, por muchas cosas que nos hagan. ¿Sabe qué hacemos? Los buenos padres los disciplinamos, ¿verdad? Porque eso es bueno para ellos. Eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. Somos sus hijos. Él nos adoptó y nos ha dado el sello del Espíritu Santo. Mire lo que dice ahí mismo en Efesios, capítulo 1, versículo 3. Ya voy terminando, hermano, porque ese reloj no deja de correr. En el versículo 13 dice que en Él, habiendo vosotros también oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria de Dios. Es decir, cuando nosotros recibimos la palabra, creímos de verdad, hubo un cambio en nuestro corazón, nos convertimos y Dios puso su Espíritu Santo dentro de usted, lo selló y dijo: tú eres mío, tienes mi sello. Yo me acuerdo allá cuando crecí, había un rancho ahí a mi alrededor y muchas vacas. Cada vaca tenía un sello. Aleluya. Que regularmente ese sello era la inicial del apellido del dueño de la hacienda. ¿Pero sabe qué pasaba con esa res? Que cuando los demás miraban que tenía una G ahí, decía: este te lo ganamos. ¿Sabe por qué? Porque estaba marcado. ¿Sabe que el diablo sabe quiénes de nosotros estamos marcados también? Brujos han testificado eso, que dicen: no, este no puedo porque este es cristiano. Porque ellos saben, los mismos demonios saben quiénes son de Dios. Pero nosotros también tenemos que saber que somos de Él, que tenemos el Espíritu Santo, que le pertenecemos a Cristo, que somos sus hijos, que hemos sido adoptados, que esa es nuestra identidad. Somos de Él, somos de Cristo. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estas verdades, hermanos, debemos de predicarnos a nosotros mismos una y otra vez. ¿Saben por qué? Porque esto afirma nuestra fe. Y cuando nos sentimos decaídos, viene el Señor y nos recuerda estas verdades y dice: tú eres mío, adelante, yo estoy contigo, tú tienes el Espíritu Santo. Y seguimos. Y es el Señor quien nos fortalece y nos sostiene. Pero, miren, voy concluyendo. Al ser adoptados como hijos, no solamente somos perdonados, justificados, rescatados y reconciliados con Dios, sino que también somos hechos herederos de todas las bendiciones espirituales que Dios ha preparado para los que le aman. No solamente somos adoptados, sino que cuando Dios nos adopta, ¿sabe qué pasa? Si una familia adopta a un niño, ese niño tiene derecho a todo lo que la familia que lo adoptó tiene. Y si usted ha sido adoptado por Dios, ¿sabe qué le pertenece? La Biblia dice que somos coherederos con Cristo. Todo lo que Dios tiene es para sus hijos. ¿No son buenas noticias estas? ¿Será que necesitamos recordarnos estas verdades?
Porque, ¿sabe? Llega desánimo a nuestra vida, sí. ¿Va a llegar desánimo? Sí. Prediquémonos el Evangelio a nosotros mismos. Y digámosle, alma, no olvide ninguno de los beneficios de Dios. Acuérdate de quién eres. Sigue adelante. Sigamos adelante, hermano. Que Dios está con nosotros. Amén. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por recordarnos, Dios mío, lo bueno y lo maravilloso que somos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a recordar estas verdades y aplicarlas a nuestro corazón, Señor. Anima a tu pueblo, Dios mío, a seguir adelante. Fortalécenos. Dios mío, tú eres nuestro Padre, Señor. Somos tus hijos. Somos reconciliados contigo, Señor. Oh, amado Dios, gracias. Gracias por habernos amado, por habernos escogido, por habernos adoptado. Ayúdanos a vivir de acuerdo, Señor, a lo que somos. Y ayúdanos a recordar, Dios mío, tu palabra, para vivir de una manera agradable delante de ti, Señor. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad que nos diste, Señor, de meditar en tu palabra. Ahora, Dios mío, ayúdanos a predicarnos a nosotros mismos, Señor, y a recordarnos estas cosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos.